Suelen existir muchas dudas sobre el envío de los proyectos, sobre todo en el primero. Y entonces por eso ahorita que quisiera ver primero detalles del proyecto por si hay dudas en sí del proyecto, de lo que tienen que resolver, y luego dudas de cómo se envía el proyecto también. Entonces voy a empezar, me voy a ubicar aquí en el curso, aquí, bueno, ustedes son el grupo 11A. Vamos a dar una repasada a lo que es al proyecto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, cuando iniciamos cualquier ejercicio, cualquier problema, que lo primero es entender el problema y que si no lo entendemos a veces hacemos cosas pues que no son? O sea, lo que hacemos está bien, pero no es lo que nos piden. Entonces, pues para evitar eso, ¿no? Dice aquí, bueno, en primer lugar, aquí pues un aviso, ¿no? Ya ven que ahora pues muchas cosas se pueden realizar a través bueno, antes era nada más de algún compañero, algún amigo, o ahí mismo en internet, ¿verdad? Pero ahora pues se facilita mucho hacer muchas cosas con la inteligencia artificial. Entonces aquí, esta es como una aclaración de que nada más deben utilizar lo que vemos en el curso. Se los digo porque en ocasiones me mandan proyectos resueltos de una manera, pues con cosas, digamos, muy adelantados, podríamos decir, ¿sí? Cosas que no vemos aquí en el curso. Entonces ahí, pues, lo primero que yo puedo pensar es que alguien les ayudó o se los hizo, pero precisamente por si alguien, o a lo mejor si tiene el conocimiento, no sé, ¿verdad? Pero si alguien quisiera hacerlo de otra manera, pues tiene que primero comentarlo conmigo. Y normalmente le digo que no, porque se supone que nada más se trata de que ustedes evidencien que están entendiendo lo que estamos viendo aquí en el curso, que es el contenido de la materia. Entonces, no se trata, como dije alguna vez, no es el objetivo principal, no es que resuelvan el problema del proyecto. Ese es un objetivo, pero no es el principal. El principal es que sepan cómo resolverlo con las herramientas que estamos viendo aquí. Entonces, no nada más es, pues el profe pidió eso, y yo lo hago, o a lo mejor le pido a alguien que me ayude y que me lo resuelva, y me pone una serie de cosas que, pues, que nunca vimos aquí, ¿verdad? Bueno, por eso va a aparecer en cada proyecto. Luego ya viene lo que sí es en sí el problema, ¿verdad? El proyecto. Dice, la energía mecánica que posee un cuerpo está dada por la energía cinética. Esta es la energía cinética o de movimiento, pues es la que involucra la velocidad. La energía potencial, que es la que, dependiendo de la altura que esté un cuerpo, pues tiene una cierta energía por la gravedad. Aquí es donde interviene la gravedad. Y la energía potencial elástica, bueno, a lo mejor no es tan perceptible, pero también el estiramiento que pueda tener. Ahora, como también he dicho, pues nos van a plantear problemas de cosas que a lo mejor ni conocemos, ni nunca hemos sabido de ellas. O a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Entonces, tampoco yo como desarrollador, pues no puedo escoger el problema que quiero resolver, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Ahora, pues sí puede ser que yo detecte algo por ahí que alguna necesidad y que yo por mi propia cuenta haga una aplicación para tratar de que me la compren, ¿verdad? Okay. Pero ahorita estamos más o menos en el esquema, digamos, en donde un usuario necesita algo que yo le resuelva con alguna aplicación. Entonces, ese algo, pues no necesariamente es un tema que yo conozca. A lo mejor yo no me acuerdo nada de física y tampoco se trata de que me vuelva un experto, aunque ha habido casos que gente tiene que investigar tanto que se vuelve experta en eso. Bueno, entonces aquí nada más, y ya les estoy dando las fórmulas, ¿sí? Bueno, esta fórmula involucra cuántas variables son. Vamos a checar lo que son variables. La energía mecánica, la masa del cuerpo, la velocidad. ¿Por qué creen que la constante gravitacional esté en negritas? Porque es constante, esa nunca va a cambiar.
¿sí? Es constante aquí y en China es un valor constante. Porque hay otra constante aquí. Bueno, luego viene la altura a que se encuentra el cuerpo, la constante elástica. También es constante, pero ¿por qué no la consideramos nosotros como una constante para mi problema? Porque la constante elástica es por cada cuerpo en particular. Es como la densidad, como el peso específico, pues es constante para ese cuerpo. Entonces, la constante de elasticidad es una constante, pero para cada cuerpo. Por eso, para nosotros no va a ser una constante, aunque así se llame. Luego viene, bueno, la longitud de estiramiento, lo que se estira, ¿verdad? Ya ven que dicen que con el calor se estira. Bueno, entonces dice, eso es como el antecedente, poner en contexto qué es lo que van a resolver. Una cuestión de física. Bueno, y luego dice, diseña un algoritmo y su correspondiente aplicación visual en Java. Debe ser visual. Para calcular por cada uno de 3 cuerpos, o sea, van a ser 3 cuerpos. ¿Sí? Van a ser 3 cuerpos. Uno de los 6 datos de la fórmula. En realidad son 7 datos de la fórmula. Aquí los contamos. Aquí hay 3 y 3, 6 y son 7 datos, pero no estamos considerando la constante, ¿no? Esa nunca nadie la va a calcular. Que no sería mala idea. Confirmar que la constante siempre da lo mismo, ¿eh? Bueno, entonces dice a partir de los otros 5, o sea, aquí así de manera subrepticia o así como no queriendo, se les está indicando cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Sí, bueno, y luego así como los 3 tipos de energía, o sea, aquí, si ustedes ven esta tabla, pues también la configuración, la estructura de la tabla, también me da información. Aquí están los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están las 6 variables, ¿sí? Y aquí están las 3 energías calculadas. Son 6 variables, bueno, son el cuerpo el cuerpo es una identificación nada más, ese no es un valor. 1, 2, 3, 4, 5 y el otro valor es este. ¿Verdad? Hasta están en otro color, ¿verdad? Bueno, entonces, quiere decir que a alguno de ustedes le va a tocar, ya ayer vimos un ejemplo de qué les va a tocar, ¿verdad? En la imagen o el programa de asignación. A ti, ¿verdad? ¿Qué te tocó? Te tocó la velocidad. Quiere decir que tú la velocidad no la vas a pedir. Vas a pedir, son 6 variables, vas a pedir las otras 5. ¿Sí? La que te toque calcular, esa no la debes pedir porque la vas a calcular. ¿Ok? Pero todos van a calcular los 3. De hecho, pues también lo van a calcular, ¿verdad? El total. Nada más que para algunos va a ser el cálculo el que les va a tocar. Aquí, si les tocó calcular la energía mecánica, pues van a usar la fórmula tal cual, como viene. Pero si te tocó la velocidad, ¿qué tienes que hacer? Hay que despejarla de aquí. O sea, la variable que les tocó calcular, la tienen que despejar de la fórmula. ¿Sí? Y lo que quede del lado derecho, al despejar que debe quedar la variable solita, ¿va? Lo que quede del lado derecho, pues son puras variables que son datos que ustedes tienen que pedir. Entonces, pues a todos tienen que llenar toda la tabla. Nada más que, ya adelantándome un poquito, la variable que les tocó calcular pues, van a ser con etiquetas. Y los otros 5 datos van a ser con campos de texto. Y todo esto va a ser con etiquetas. O sea, van a tener bastantes etiquetas. Campos de texto, bueno, también. Sí, también. Porque si te tocó la velocidad, esto va a ser con campo de texto, esto también, esto también. ¿Sí? Y con etiquetas la velocidad y estas 3. ¿Verdad? Bueno, entonces se le asignará a cada uno tanto el dato a calcular como la aplicación en la que diseñarán el algoritmo. Entonces, las variantes que se les asignaron son cuál de las 6 variables van a calcular y si el algoritmo lo van a hacer en PCIN o en Flowgrid. Nada más. Todos deben hacer Java. Todos. Porque el proyecto consiste en desarrollar todo lo que hacemos aquí en clase con los ejercicios. Ya que vimos las etapas o el desarrollo completo, todas las etapas. El análisis,
el algoritmo, la codificación, las pruebas. Bueno, luego, requisitos de diseño. Para los cálculos principales deben diseñar y utilizar al menos una función con parámetros. Aquí prácticamente lo que se les está diciendo es que para calcular la fórmula que hayan despejado o si les tocó directa la energía mecánica, pues ese cálculo, como lo van a hacer para 3 cuerpos, pues van a crear una función. Es obligatorio crear una función. Y aquí la más viable es en donde calculan la variable que les tocó. Porque de repente, como es un requisito que tenga una función, luego me pone una función que calcula el promedio, bueno, la velocidad es promedio, ¿eh? Que calcula el promedio de velocidad. Pues sí, está bien, pero dentro del programa eso no es lo principal, porque en primer lugar solo lo uso una vez. Y en segundo lugar, pues no es tan complicado eso. Es más complicado despejar la B y en la fórmula que me quedó la integro con una función. ¿Sí? Bueno, entonces es requisito en este proyecto crear una función con parámetros. A partir de los otros proyectos, 2, 3 y 4, porque son 4 proyectos, pues ahí ya las funciones son opcionales. Ustedes deciden, aquí me conviene usar una función o no. En los ejercicios que vayamos haciendo, también, y por eso para mí era importante ver primero funciones, en los ejercicios que vayan resultando de los demás temas que faltan, pues ahí también, miren, aquí conviene usar una función, ahí, y ya sabemos cómo implementarlas. Bueno, el código de Java debe de corresponder al algoritmo. Esto parece así como demasiado lógico, ¿no? O sea, si nosotros primero hacemos el algoritmo y de ahí hacemos el código, pues debe corresponder. Sin embargo, como les decía, a veces empezamos por el código y luego hacemos el algoritmo, en el mejor de los casos. O a veces hacemos el código y alguien nos hace el algoritmo. Entonces no checa una cosa con otra, ¿sí? Debe checar, ¿sí? Bueno, debe incluir un archivo de texto con los datos de ejemplo de este enunciado en el orden que los pide el algoritmo, cada dato en un renglón. Fíjense, yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo reviso, para que también sepan, pues, qué me implica, por qué pido todo esto, que los nombres de una forma, y porque para yo poder revisar un poco más eficiente y más rápidamente. Bueno, ahí dentro del proyecto, viene un poquito más abajo de eso, yo les pido que pongan un botón de ejemplo, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. El botón de ejemplo, ¿qué debe hacer? Poner la captura de todos los datos menos el que les tocó calcular. Tú me pondrías 80, 45, 110, todos estos tres, los de la tabla, los que vienen ahí. ¿Por qué es importante que sean los de ahí? Porque yo ya sé qué resultado debe dar. Sí, entonces llenan con los datos de ahí, nada más el de velocidad no, porque te tocó eso, le doy calcular, o sea, el ejemplo no tiene que calcular nada más debe poner los datos. Le doy clic al botón calcular y me debe dar estos resultados. Es una forma de confirmar que sus cálculos son correctos. Pero eso es en la aplicación visual, ¿verdad? Pero en el algoritmo, ¿cómo le hago para probar? Pues ahí sí tengo que capturar. Y entonces ahí, por eso les pido un archivo de texto en donde vienen los datos, estos mismos, que vengan en un archivo de texto en el orden en que ustedes los piden en el algoritmo. De tal manera que yo cuando pruebe, por ejemplo, que me tocó Flowgrid, yo lo ejecuto y sería demasiado tardado y muy propenso a errores que yo me fijara qué me piden y luego checar en la tabla o checar. Ahí, ¿qué dio? Me voy a tardar mucho y me voy a equivocar muy seguido. Entonces, por eso, yo lo que les pido es esa tablita de datos, el orden ustedes lo establecen porque es como lo piden en el algoritmo. Y entonces yo nada más me agarro copiando lo que dice ahí. Y me tienen que dar los mismos resultados. Y en el caso de que sea PCI, pues se me facilita un poquito más porque puedo copiar todos esos datos y ponerlos en el cuadro de texto para ejecución. Y entonces ya nomás los copio y lo ejecuto y ya me debe dar el resultado. Bueno, ahorita eso del archivo lo revisamos con un ejemplo. La documentación del proyecto debe incluir el análisis de datos. Yo les decía que la documentación viene siendo lo que hacemos
cuando ponemos los datos de entrada, dejen abrir el documento, es este. Por ejemplo, aquí, este sería mi documentación, mi archivo de documentación, porque viene datos, los datos de entrada, los datos de salida, o sea, las variables de entrada, variables de salida, el análisis de la función, conversiones que necesito y un ejemplo. Este ejemplo va a ser de ustedes, no es el ejemplo que viene en el proyecto. Ese ejemplo lo van a hacer con sus datos. Y luego ya aquí nada más hay una expresión, todas las fórmulas que necesite. Es decir, que la documentación debe dar soporte a lo que hicimos en el algoritmo. Y eso me lo van a poner en un archivo, ¿sí? Bueno, entonces, continuamos aquí. La documentación es a mano, ¿eh? Y si es a mano y si ocupan más de una hoja, bueno, más bien en cada hoja que ocupen, tienen que poner sus datos. Sus datos, nombre, número de control, fecha, ¿sí? En cada hoja que ocupen y debe ser a mano. Bueno, esos son requisitos del diseño. Requisitos funcionales en la aplicación de Java, debe tener un botón borrar, ¿sí? Como lo hemos hecho en los dos ejemplos. Un botón que genera datos aleatorios con valores razonables, pues similares a los que vienen en la tabla de ejemplo, ¿eh? Valores ahí. Debe incluir un botón ejemplo que asigne los datos de la tabla de ejemplo que se muestra en este enunciado, no el que ustedes hagan. Ustedes en la documentación van a hacer un ejemplo. No, aquí en este botón tiene que poner, y en este botón y en el archivo, tiene que poner los datos tomados de la tabla. Excepto el que les tocó calcular, ¿sí? Los datos nada más son los que están en azul, los datos de entrada. Son estos 6 menos el que les tocó calcular. Ok, bueno, deberá mostrar en el frame tanto la imagen de asignación como lo vimos ayer, eso sí ya lo vimos ayer, ¿no? Como la tabla del ejemplo de este enunciado, ¿sí? O sea, debe aparecer en el frame la imagen de asignación y esta imagen. ¿Por qué quiero esta imagen? Pues dice, usted ya la tenía ahí, ¿verdad? Pues sí, pero tal vez no se imaginen lo que implica estar revisando proyectos y que estar abriendo 5 o 6 archivos de cada proyecto. Entonces, si no trato de mantener un orden, ahí me vuelvo loco, me confundo. Entonces, si yo digo, no, pues es que yo lo tengo, pues yo puse la tabla, pues yo la tengo. Pues sí, pero necesito estarla abriendo cada vez que yo quiera revisar un resultado. Y ahí en el frame, pues ahí la veo directa. Por eso debe estar también allá en el frame. Bueno, luego dice, para verificar cuál herramienta usarán en el diseño, ya ayer vimos un ejemplo, hay que descargar el programa de asignación de archivos, descargarlo, descomprimirlo y ejecutarlo. Y poner ahí el grupo B11A, proyecto P1, y luego ya su número de control, qué me toca, y luego ya le sale ahí, esa es la imagen de asignación. Bueno, y luego dice, debe apegarse a las instrucciones de envío. Este documento no lo había mostrado porque le estaba haciendo algunos cambios, pero ya está en la página. Ahí, ahorita lo vamos a repasar. Vienen, es este documento. O viene acá en la página, ¿no? Dice, instrucciones de envío de los proyectos. Y se refiere más que todo a los nombres que deben tener los archivos y las carpetas en que deben estar ubicados. Aquí está, las instrucciones de envío de proyectos. Entonces, dice, nombres y archivos de las carpetas del proyecto. Vamos a suponer que yo tomé este número de control. Les digo, no sé si le atiné a alguno de ustedes, ¿no? Suponiendo que tuvieran este número de control. Ahí dice que se hagan las sustituciones correspondientes porque a veces lo toman tan literal que me ponen ese número de control. Y pues no, ¿verdad? Y yo, de momento, como se me olvida qué número de control viene en el ejemplo, pues cuando me ponen uno que no corresponde al grupo, pues ahí me empiezo a inquietar, pues qué pasó aquí, por qué este número de control, y hasta que, es que es el número de control que viene en el documento. No, tiene que ser el de ustedes, ¿eh? Me ha pasado, no les digo que poquitas veces, bueno, a través de los semestres me ha pasado a lo mejor unas 10 veces.
Y la verdad, cada vez que me pasa me desconcierta mucho porque lo primero que pienso es que pues lo copiaron, ¿verdad? Que alguien se los hizo, no sé. Bueno, siempre piensa uno mal. Dice, entra a NetBeans, crea un proyecto y grábalo con este nombre. Este es el nombre que le deben dar al proyecto, ¿sí? Esta parte FA es fija. O sea, todos los documentos deben empezar con este prefijo, podríamos decir, ¿sí? Bueno, entonces, a veces no hacen caso de este documento o de estas instrucciones y pues dice, el profe creo que le pone la fecha a los proyectos y le ponen, pues le ponen el nombre que ustedes crean que es conveniente. Le ponen, bueno, con la fecha a lo mejor, le ponen proyecto 1 programación o le ponen, no, el proyecto debe llamarse así. Sabemos que cuando creamos en NetBeans el proyecto, automáticamente se crea una carpeta dentro del sistema operativo, dentro de Windows, que se llama igualito que el proyecto, así se llama, ¿no? Bueno, ¿por qué se llama así el proyecto? Bueno, la F quiere decir que es de fundamentos, la A es, ustedes son el grupo A, luego su número de control, la palabra proyecto, todo es guión bajo, guión bajo, y 01 es el número de proyecto, quiere decir que al siguiente aquí va a decir 02, ¿verdad? Bueno, entonces, yo tengo 4 grupos y pues reviso, les digo, muchos proyectos y si no trato de organizarme es bastante confuso y tardado. Por eso lo hago de esta manera, ¿sí? Bueno, si el proyecto se pidió en visual, que es el caso, yo creo que todos los proyectos van a ser en visual. El frame, ya ven que yo le pongo JFrame principal. No, pues le van a poner este nombre, obviamente con su número de control. Así se debe llamar el frame. Luego, el nombre del archivo del algoritmo. ¿Cómo se va a llamar? Lo primero es igual siempre, ¿verdad? FA-, su número de control-, eso es igual siempre. Lo que cambia, pues, es dependiendo de qué significa el archivo. Entonces, el algoritmo se debe llamar así, el archivo del algoritmo. ¿Sí? En PCIN podemos ponerle un nombre al algoritmo. Ya, pues, ese nombre del algoritmo dentro del archivo, pues puede ser como o ahí si ustedes le ponen el nombre que quieran, pero el archivo se debe llamar así, tanto en PCIN como en Flowary. ¿Dónde deben ubicar el archivo del algoritmo? En la carpeta principal del proyecto. Como más adelante dice, ustedes van a enviar un solo archivo, uno solo, un zip, un comprimido. Y ese comprimido va a traer todo el proyecto de NetBeans, más el algoritmo, más la documentación, más la asignación, más los datos, ¿sí? Ok, entonces, así se llama, el algoritmo hay que ponerle ese nombre. Ya cuando lo tenga listo para enviar, lo copio en la carpeta del proyecto, en la carpeta principal del proyecto. O sea, entro al proyecto y ahí en esa carpeta, ahí lo copio. Me refiero a entrar al proyecto desde el sistema operativo, no desde NetBeans. Bueno, el archivo de documentación, ¿cómo se debe llamar? Todo empieza igual y luego documentación-01. Puede ser PDF, PNG o JPG, nada más alguna de esas 3 extensiones. Y debe incluir, como ya vimos, el análisis de los datos, entrada y salida, fórmulas y despejes a utilizar y un ejemplo resuelto por ustedes, hechos a mano y digitalizado. Bueno, una foto que se vea bien. Cada hoja debe tener su nombre, número de control y fecha también escritos a mano. Y aquí, como debe ser un solo archivo, el que van a enviar, uno solo, entonces, si ocuparan 2 hojas, pues lo van a tener que enviar en PDF. Porque si fuera en PNG o JPG, pues serían 2 archivos, ¿verdad? Y no, debe ser uno solo. Entonces, si ocupan más de una hoja, tiene que ser en PDF. Si es una sola hoja, puede ser PDF, PNG o JPG. ¿Y en dónde deben ubicar el archivo de documentación? También en la carpeta principal, como igual que el algoritmo. Ahí ubicarían el algoritmo y el archivo de documentación. El archivo ejecutable. Bueno, ayer ya vimos cómo generar el archivo ejecutable. Ya lo habíamos visto, pero ayer ya lo vimos un poquito más al detalle. Lo genera, el nombre dice que debe llamarse así. Obviamente, si yo le puse a mi proyecto este nombre, automáticamente el YAR se va a llamar así.
A veces le ponen al proyecto otro nombre, o sea, acá cuando crean el proyecto en NetBeans le ponen otro nombre y luego nada más renombran el YAR. Y pues así no va a funcionar. Entonces, el YAR solito cuando le demos aquí vamos a abrir el estatura pies pulgadas, es el último que hicimos ayer. Nosotros al darle aquí el martillito y la escobita, lo va a compilar y va a generar el YAR. Y lo va a generar en la carpeta dist y ahí está bien. Y el nombre que genere, si le puse correctamente el nombre a mi proyecto, el nombre del YAR va a estar bien. Bien, vamos a continuar con, dice, el archivo de imagen de asignación del proyecto debe llamarse así. Ya ayer vimos cómo, bueno, ustedes deciden cómo, ya cuando tengan la asignación en el programita, pues esa imagen la tienen que guardar con este nombre y deben ubicarla en la carpeta de código fuente del proyecto. Por eso aquí, por eso aparece cuando le hago esto. Esto lo copié a la carpeta del código fuente y por eso aparece aquí. Aparecen las dos imágenes, tanto la de asignación, que es esta, como la del ejemplo que tiene este nombre, pues que ese ya lo traía, nada más lo descargué. Esa es la imagen de asignación. Luego, el archivo de datos de prueba se llamaría, pues igual, empiezan todos igual, y luego datos-01, porque es el proyecto 01, es un archivo de texto planito así, sin adornos y sin espacios, sin líneas en blanco. Es un archivo que no es para lectura de un humano, sino para, bueno, sería para lectura de un programa, pero porque es posible en Java poner los datos en un archivo, en cualquier lenguaje, poner los datos en un archivo y luego, en lugar de estarlos tecleando, pues leerlos del archivo. También se podría hacer eso, pero en este caso tendríamos que ver el concepto de archivos y cómo se maneja, ¿no? Bueno, pero se debe llamar así y debe ubicarse en la carpeta principal del proyecto. Entonces, en la carpeta principal del proyecto van a ir 3 archivos: el de documentación, el del algoritmo y el de los datos. Y la imagen de asignación va a ir en la carpeta del código fuente. Y el punto YAR, el ejecutable, va a ir en la carpeta dist, que es donde se genera automáticamente. Bueno, aquí da dos especies de sugerencias pues de que a veces, como estamos acostumbrados en otras aplicaciones en donde creamos un archivo y realmente nada más es un archivo, así como en Word o Excel, en el blog de notas, pues es un archivo lo que estamos manipulando y es muy fácil cambiarle el nombre. En cambio acá no es un archivo, es un proyecto que es un conjunto de archivos. Entonces, si nosotros cuando creamos el proyecto le ponemos otro nombre, que acabo después, antes de que se lo envíe al profe, se lo cambia como me lo pidió, muchas veces no lo cambiamos bien, o queda a medias, o en el peor de los casos, a veces por cambiarle por fuera el nombre, ya no entra al proyecto, ya no me lo carga. Entonces por eso se sugiere que desde el principio le pongan los nombres como deben quedar. Y la otra es que procuren no trabajar en las memorias, los proyectos. Yo sé que es cómodo, es práctico. Por ejemplo, si aquí están haciendo, aquí en el laboratorio, me están siguiendo con el ejercicio, pues si crean el proyecto en una memoria y ahí lo hacen todo, pues nada más cierran el proyecto y ya lo traen en la memoria, ¿verdad? Pero pasa mucho, créanme que me han contado muchas historias a veces cuando no le pude mandar el proyecto porque lo tenía en la memoria y luego la memoria se dañó, o se me perdió, o se me olvidó, o se me quedó en la casa, o bueno, o bien ya no la pude recuperar, ya no pude recuperar. Entonces, normalmente cuando creamos el proyecto, NetBeans lo va a crear en la carpeta del disco duro, documentos, de carpeta NetBeans Projects. Ahí es donde nos conviene trabajarlo. La memoria es buena, pero en este caso nada más para copiarlo, para respaldar. Porque también, si nada más nos confiamos al puro, digamos, a la pura computadora,
también ha pasado lo contrario, que no, es que se me dañó la computadora, es que no carga, y entonces el proyecto ahí se quedó, ¿va? Entonces, lo ideal es que trabajen en la computadora, pero en cuanto terminen, lo copien a la memoria para que siempre tengan una versión actualizada, ¿sí? Y si pasa algo a su compu, pues pueden continuar el proyecto, porque a veces el proyecto puede ser el trabajo de varios días, ¿eh? Bueno, luego, dice, nombre del único archivo a enviar. Solo van a enviar un archivo, que es el archivo del proyecto de Java. A veces ustedes selectivamente me envían lo que creen que yo les pido. O sea, me envían nada más el jar y algún otro archivo, ¿no? Me van a enviar todo el proyecto. Y es lo más fácil, es lo más rápido. Nada más me ubico en el proyecto y le doy botón derecho. Aquí nada más, bueno. Aquí estoy tomando como referencia el FA, estaturas, no, es FA, es este, ¿sí? Aquí, esta es la carpeta del proyecto. Dentro, aquí debería estar 3 archivos, la documentación, el algoritmo y el de datos. Y luego en el código fuente deberían estar 2 archivos de imagen, la asignación y el ejemplo, ¿sí? Y luego, suponiendo que ya lo tengo, y en el dis debe estar el jar, ahí está el jar, ¿sí? Bueno, ya cuando yo tengo todo listo, entonces nada más le doy botón derecho y luego aquí no está la opción mostrar más, le daría enviar a, y aquí dice carpeta comprimida en zip. Le doy eso y ya me va a generar el archivo zip con el nombre que trae la carpeta, que es el nombre del proyecto. Y ese es el que me van a enviar, porque solo les va a aceptar un archivo en .zip. Bueno, es lo que dice más o menos aquí. Y luego ya nos dice que el envío del proyecto, pues ¿dónde va a ser? Pues como las tareas, ¿verdad? Entran a la opción del proyecto, aquí está el proyecto 1. Luego, por acá dice, bueno, es que a mí me aparece de esta manera porque soy el profe, pero a ustedes les aparece envío, le dan clic ahí, se abre un cuadrito para que pongan el archivo y luego ya lo envíen, ¿sí? Bueno, ese es el envío. Después, dice aquí algo bien importante, el hecho de enviar un proyecto no implica que llegó o se aceptó. A veces lo envían y no pasa muy seguido, pero de repente pasa que no llega o se les olvidó poner el archivo. Eso sí pasa más seguido. No sé, como que entran o no sé si se arrepienten o realmente se les olvidó cargar el archivo y le dan enviar. Y luego ya yo entro y como a mí me avisa los que llegan para revisar y entro y pues no hay ningún archivo, ¿no? Bueno, vamos a suponer que sí lo enviaron el archivo y todo. Ustedes deben estar pendientes de la respuesta. Puede haber 2 respuestas. O que ya lo califiqué, es decir, cuando ya lo califiqué ya va a tener una evaluación, un valor de calificación, ya va a tener un número. Y en ese caso se terminó el proceso del proyecto. Y no pueden volver a enviarlo para que yo les puse una observación, te faltó esto, o esto calculó mal o algo. Yo les puse porque es una rúbrica. Pues resulta que usted, de veras, sí, aquí me equivoqué, y ya no pueden corregirlo para volver a enviar. Una vez que ya está revisado, ya no se puede modificar. Claro, ustedes lo pueden modificar, pero ya no me lo envían. Y esa es una respuesta, que llegó todo bien, todo como se los pedí, lo reviso, los califico. Eso es lo que ojalá y fuera para todos los proyectos. Y la otra, que es la más común, es que les pongo una observación que diga, no te lo revisé por esto. Ahorita vamos a ver las causas principales por las que no se lo reviso, ¿sí? En ambos casos ustedes deben estar pendientes. O sea, si ya está una calificación, ok, ese proyecto ustedes ya cumplieron con enviarlo, ya lo tienen calificado. Y si tienen una observación,
pues entonces tienen que corregirla y volverlo a enviar. Este comentario es porque a veces pues se desentienden del proyecto. Ustedes ya lo enviaron y se desentienden. Y aunque les haya puesto yo un comentario, pues no lo ven y no no lo corrigen y ahí lo dejan. Y hagan de cuenta, es como si no lo enviaran. Si lo enviaron y no se lo revisé por alguna razón, que ahí les pongo por qué, pues es como si no lo hubieran enviado. Lo tienen pendiente, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí, que deben, puede pasar, es un escenario que puede pasar, procuro que no, pero digamos, pues no, se me pueden pasar también cosas, ¿no? Que ustedes lo enviaron y que no está calificado y no tiene ninguna observación. Si está calificado, ya está. Si tiene observación, hay que corregir. Pero a veces ni está calificado ni tiene observación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a mí se me pasó. Que no bueno, yo digo cuando ya pasan unos 2 o 3 días, ¿verdad? Porque procuro revisarlo el mismo día o al siguiente día. Pero ya si pasan 2 días y vieron que no está revisado, pero no, si no está revisado, pues es que yo creo que tengo una observación para corregir. Pero ni siquiera tiene observación, entonces ya lo tienen que aclarar conmigo. Oiga, yo se lo envié antier o desde el lunes y no me lo he revisado. Entonces yo ya checo por qué, ¿verdad? Y pues se me puede haber pasado. Bueno, aquí las observaciones, a veces me hacen un revolujo ahí con el archivo zip. O sea, me mandan el zip con el nombre bien y todo, y luego entro y adentro hay otro zip o hay un RAR o hay otros archivos. O sea, deben estar nada más los archivos del proyecto. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí de un proyecto del semestre pasado, de cómo me lo enviaron, un proyecto que está bien enviado, ¿sí? Para que ustedes vean. Entonces, ese va a ser del semestre pasado. ¿Será este? Aquí está. De 11, no, lo voy a tomar del otro grupo. De 11. O sea, no importa que me lleve toda la hora, pero que envíen, para que envíen bien los proyectos. Es que, de veras, a veces me envían 10, 12 proyectos que digo, me llegaron estos proyectos y entro a revisar y a veces me tardo más en los que no puedo revisar que en los que sí puedo revisar. O sea, a lo mejor ahí duré 2 horas y nada más 2 lo enviaron bien y todos los demás no lo enviaron bien y tuve que estarles diciendo por qué, ¿verdad? Entonces me consume mucho más tiempo a veces los que no envían bien. Y bueno, no es, digamos que no es queja, pero eso hace que no sea tan eficiente la revisión. A ver, entonces voy a entrar aquí al proyecto 1, este es del semestre pasado. Vean cómo, pues es otro tema, ¿no? Es un tema de inversiones. Y luego, pues voy a entrar a y voy a abrir Aquí, estos ya están calificados. Es como yo reviso, ¿eh? A mí me llegan los proyectos y acá me dice, llegaron tantos a revisión. Y entonces yo ya entro y empiezo a verlos. Entonces yo abro aquí ya entro a lo que es la revisión, pero iba a entrar al otro, a ¿Sí? Vean cómo, este es el proyecto que me envió. Aquí está, no es que este es el grupo FD, su número de control, proyecto 01, sí. Aquí está la rúbrica, ¿no? Entonces, ayer les comentaba que para mí sería muy tardado tener que descargar y luego descomprimir y luego cargar a NetBeans para poder probar. Entonces, no, por eso, para eso está el YAR. Entonces, yo abro el proyecto aquí, le doy a abrir. Fíjense, no lo descargué, nada más lo abrí. Porque este navegador me permite, sin descargar, poder abrir los archivos. Y esta es la carpeta del proyecto. Entonces entro y aquí está el algoritmo, los datos y la documentación. ¿Sí? Entonces ya yo digo, a ver, y aquí está el dist. De hecho, lo primero que hago, antes de ver esto, me voy al dist. Y aquí debe estar el YAR. Ahí está el YAR. Y lo ejecuto. Ahí está. Aquí está su imagen de asignación. Aquí está la tabla. Y entonces ya le digo, a ver, ejemplo. El ejemplo es
los datos de aquí. Aquí está a él le tocó calcular la tasa de interés. Aquí está la tasa de interés. Entonces ya le digo calcular. Y entonces aquí ya está la tasa de interés. Viene siendo, bueno, no quedó exactito, ¿verdad? Porque por los decimales, pero me dan los mismos resultados y acá reviso que todos los datos den el resultado correcto. Para eso necesito el botón de ejemplo. ¿Sí? El botón de ejemplo es, bueno, borrar. El botón de ejemplo no calcula nada, nada más me pone los datos de captura, los de esta tabla. Y es donde yo les digo, pues si no tuviera esta tabla aquí, me tendría que ir a donde la tenga y buscarla y pues me tardaría más. Por eso necesito también la tabla aquí. Y luego, pues ya aquí con el aleatorio le digo calcular, borrar, ya con el aleatorio, pues ya reviso otras cosas. Ya ahí está, ¿verdad? Si yo no logro hacer esto, pues ni les sigo la revisión, les pongo un comentario. No está el YAR, a lo mejor no está el YAR, no está el YAR. O otro comentario puede ser, sí está el YAR, pero no ejecuta. Ah, porque no pusieron como principal el frame, lo que vimos ayer. Bueno, entonces ya está ese, ¿verdad? Y luego me regreso y digo, vamos a ver el algoritmo. Y aquí está el algoritmo, ya le tocó en PCI. Y aquí está la función dice número reducido. Bueno, ahí él utilizó muchas funciones, como que le gusta usar funciones. Digamos, lo obligatorio es el requisito es una función. Aquí debe estar la función que calcula el interés generado. Aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que le tocó? No, le tocó la tasa de interés, ¿verdad? Acá está la tasa de interés. O sea, con hubiera sido suficiente la tasa de interés, pero pues él ahí le puso todo lo demás, ¿no? Y entonces aquí es donde me sirve el archivo de datos. Aquí está el archivo de datos. Entonces lo abro. Vean cómo los datos vienen, caray. Bueno, déjenme poner aquí. Los datos vienen, estos los tomó de la tabla de ejemplo. Y vienen un dato por cada, o un renglón por cada dato. No vienen espacios, ni vienen signos de peso, o sea, vienen los puros datos. Porque yo esto lo tomo, por ejemplo, a él que le tocó en PCIN, lo tomo, me voy a PCIN, le digo aquí en ejecutar, predefinir entrada, y aquí copio mis datos, y luego ya le doy y le digo que lo ejecute. Y ya, bueno, aquí no sé por qué marcó error, dice que no coinciden. Ahí tendría yo que checar por qué, ¿va? Para eso me sirve el archivo de datos. Y luego aquí ya veo la documentación. Estoy en esta carpeta, ¿verdad? Quedó. En esta carpeta. Veo la documentación. Ahí está hecha a mano. Ocupó 2 hojas, pero es un solo archivo. No, 3 hojas. Ah, caray. Y claro, acá están los datos de entrada, los de salida, y las fórmulas, el despeje, aquí están datos de entrada y de salida. Bueno, y luego también me voy al código. ¿El código dónde está? Aquí, ¿va? Está aquí, luego acá, y aquí es donde está la imagen de asignación. Aquí le faltó el 01. Es que el semestre pasado el nombre de la imagen de asignación no les decía que tenía que ser de alguna forma. Ahora sí se lo estoy pidiendo, que tiene que ser de alguna forma. Aquí le faltó el 01. Y aquí está el frame. Entonces yo entro al frame para ver si el código corresponde con el algoritmo. A ver si no veo cosas raras aquí. Y es donde me topo a veces cosas que en la vida o que no hemos visto aquí para nada. Y que a lo mejor ni vamos a ver. A lo mejor esas son cosas que van a ver mucho más adelante. Y porque ahí como que dijeron, no, pues con que calcule lo que el profe pide, ¿verdad? No, pero no nada más es eso. Sí, es un objetivo que funcione, pero con lo que vemos nosotros aquí en clase, ¿sí? Entonces yo aquí ya reviso que esté bien, que esté limpio el código, todo eso se revisa, no nada más que funcione, sino que esté bien escrito, o sea, ordenado. Ahí están todas las variables. Y bueno, eso se refleja en la rúbrica, ¿verdad? Acá cuando le reviso, ¿dónde quedó? Aquí ya pues le reviso el algoritmo, el código fuente, la ejecución, la fecha de entrega, la documentación. ¿Sí? Así es como reviso los proyectos.
¿Dudas, preguntas? Sí. O sea, en el algoritmo, por ejemplo, hay un amigo que se le enseña a decir, que se refiere